Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que nos ven pues en todo el mundo y también a nivel nacional y exclusivamente también por nuestra característica descentralista en la región Apurímac, a través de televisión solar, en señal abierta, canal 19, por cable, en Econocable, canal 16, cable Abancay, canal 14, y a través de la emisora de la radio, Inti Radio. Bienvenido, ingeniero Mario Cedrón. ¿Cómo estás, Antonio? Como todo el mundo, como todo el país, sorprendido porque ya llegaron al colmo del mal. Ahora los poderes del Estado, tanto el Congreso como el gobierno, han superado a la pandemia en cuanto a pues hacerle daño al Perú. Entonces hay un ambiente tremendo de zozobra en una confrontación entre los poderes. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, que es algo inconcebible que los dos poderes del Estado que tienen la función de gobernar y legislar se hayan enfrentado de esta manera. Claro, habría que esclarecer quién empezó, ¿no? Sobre todo en medio de una crisis como la actual, anteponer al tema de la salud y la vida, esto de la inmunidad parlamentaria presionando al legislativo, me pareció un absurdo, un exabrupto por parte del Ejecutivo. Y claro, como no podía ser de otra manera, obtuvo una respuesta destemplada también, pero que ante la situación probablemente era algo que se hubiera esperado, porque al final de cuentas, o si no va a haber inmunidad, que no la haya para todos, ¿no es cierto? Eso es lo que el sentido de equidad nombra, aunque el hacer desaparecer la inmunidad no sea lo mejor para el país. Lo que la inmunidad necesitaba era más que nada ciertas limitaciones. Por ejemplo, el tema del blindaje podía solucionarse muy bien poniendo un plazo de una semana, 10 días, para que el legislativo resolviera levantar, ¿no?, el fuero parlamentario, o actuaba el silencio administrativo positivo. Entonces, no era necesario llegar a estos extremos de enfrentamiento, y menos en la situación actual, porque ante lo que vemos, lo que se viene es el desgobierno. Tengamos presente que a partir del 28 de julio, el Congreso puede censurar todos los gabinetes que quiera, sin que el Ejecutivo pueda apelar una vez más al tema de la disolución del Congreso. Y ese enfrentamiento pues no hace bien a nadie, ahuyenta las inversiones, desestabiliza al país, etcétera, etcétera. Y si bien hay una responsabilidad compartida, a mi juicio, en mi humilde opinión, el principal responsable es el señor presidente de la República. Bueno, el problema en el país, los casos siguen incrementándose en cuanto a la parte sanitaria del mal. Perú está ya es el quinto país, seguimos escalando con más contagios en el mundo. Luego se avisora más de 30.000 fallecidos. Entonces se sigue avanzando, incrementando la parte negativa, mientras que, porque no hay hasta ahora pues una estrategia de prevención,
más hay estrategia de esperar que se siga grabando y más UCIs, más camas, más, pero no se actúa en la estrategia de prevención como el caso que hemos visto la semana pasada de Australia, que es parecido a nuestro país en cuanto a su filiación que vive de recursos naturales y que sí, apenas se presentó el caso en su país, ahí mostró las estadísticas, que en un mes controló máximo en un mes, y de ahí se allanó totalmente la estadística después de alcanzar una cumbre. Entonces ahora ya es una llanura esa estadística, pero con un manejo pues científico, con un manejo responsable del gobierno, porque ese es el rol del gobierno, porque son los responsables de solucionar los problemas. Por eso estamos viendo en el caso mundial cómo los gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, en el caso que el primer país con este mal y con estas consecuencias es Estados Unidos, populista. Luego Brasil, Bolsonaro que se sentía inmune y igualmente populista, también es el país más afectado. México, el populismo de izquierda, igualmente irresponsable en su manejo, y el Perú, o sea, cómo el manejo político influye también en no tener pues la solución real, efectiva y científica del mal. Entonces, el tema es pues que no se, en cambio, por ejemplo, como hemos visto el caso de Australia, caso de Suecia y de todos los asiáticos que ellos trabajan con su estrategia de prevención, que acá no hay y científicamente y integralmente. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, sin lugar a dudas que la estrategia implementada por el gobierno no ha funcionado, por lo tanto no ha sido la correcta. Tomemos el caso más afín a nosotros, que es el de la minería. Somos el único país minero que paralizó prácticamente todas sus minas, salvo, por ejemplo, el caso de Sauder, ¿no? Lo que nos llama a la reflexión. ¿Por qué es que Sauder ha podido continuar operando? Porque nunca se deshizo de sus campamentos. Y entonces continúa trabajando con el sistema que hemos conocido toda la vida, con el campamento en horarios de 8 horas, etcétera, y entonces ha podido aislarse del tema de la pandemia. Esa es una llamada de atención para regresar tal vez a estas políticas de los campamentos que teníamos antes y que fueron eliminados en aras de estos horarios atípicos, menor cantidad de gente, etcétera, etcétera. Otra actividad que tampoco debió paralizar fue el de la pesca, ¿no? Con lo cual tal vez no estaríamos en la situación actual en la que el Estado, el gobierno viene gastando como 150, mientras sus ingresos son solamente de 100. Entonces la gran pregunta es, ¿hasta cuándo se podrá seguir subsidiando a la economía? Los economistas pronostican mínimo 2, algunos hasta 4 años, antes de que podamos regresar a los niveles del año pasado, del 2019. Es decir, no estamos ante una recesión, que significa no crecimiento, estamos ante una depresión, que ya es la recesión llevada a su máxima magnitud, con el tema del desempleo que aumenta notablemente, el quiebre de empresas, la posible inflación, hiperinflación, devaluación, etcétera. Es un escenario realmente muy, muy complicado en el que el Perú necesita aferrarse a los pocos salvavidas que tiene. Uno de ellos, la minería.
en donde 60.000 millones de dólares de proyectos mineros no deberían estar ahí paralizados, sino que deberían ponerse todos, absolutamente todos, en marcha. Pero eso depende mucho de la voluntad política que haya a nivel del gobierno central. Para terminar este tema que no podemos pasar por alto porque es de interés nacional, afecta a todos los sectores y como al sector minero energético. Entonces el otro mal que desgraciadamente el país, uno de los pocos países que debe tener este otro virus es la corrupción. La corrupción y la incapacidad, porque mientras 700% se aumentó el caso de corrupción durante la cuarentena, luego no han gastado ni los municipios, los gobiernos, ni el 35% de su presupuesto. Entonces, y peor ahora que han autorizado a las regiones y municipios poder usar los recursos del canon, sobrecanon, todo de la minería. Entonces, ¿qué se puede esperar, no? No es por falta de dinero, entonces, por falta de capacidad de gasto y realmente, pues, capacidad en general de poder, pues, invertir todo esto en los graves problemas que se tiene en el país. Entonces, ese es el otro mal que estamos enfrentando en el país. Por eso que Hernando Soto dice, morirá más gente en la crisis, por la crisis económica que por la coronavirus. Entonces nosotros tenemos demasiadas formas de poder, pues, atender, afrontar estos problemas. Por ejemplo, ha aparecido muchas propuestas, tanto económicas como, por ejemplo, la minería. La minería está poniendo en mesa así dinero inmediato. Por ejemplo, Tía María tiene inmediato 1.400 millones en la mesa para poder invertir. Otros proyectos que están en camino, que Yabeco, Justa y en Apurímac. Entonces hay dinero inmediato que puede el gobierno utilizar, pero no sé, el Congreso ni el gobierno no enfocan su atención en este aspecto, sino en otros aspectos que inmediatamente no tienen necesidad. Entonces, ese es por ejemplo, en la inventiva de los peruanos. Por ejemplo, acá dice, la UNI y Salud ya tienen sus ventiladores en ATE, en el hospital de ATE ya están en funcionamiento. Entonces, y así, proyectos que están preparándose, tanto de exploración como en edificación, minero, y en petróleo también hay buenos augurios, porque están muchas empresas interesadas en invertir en electricidad, en agroindustria, en agroexportación, las represas, los grandes proyectos de riego. Entonces, en eso debería estar enfocado esto, el gobierno, el Congreso y todo, pero ahí está pues el resultado, ingeniero. Ya dijo Roque Benavides el día martes en este foro convocado por el Colegio de Ingenieros, efectivamente está en el tema del riego, el agua, la agricultura, la minería, la pesca. Ahí es donde tenemos las posibilidades, esos son los salvavidas mencionados. La economía no va a mejorar en el corto plazo y el Estado va a tener que seguir gastando los ahorros de 20 años hasta donde dé su límite de solvencia. Y según los economistas, eso será pues hasta fin de año. Y aparentemente lo que el gobierno está pretendiendo es tratar de llegar al 28 de julio del próximo año y después que las cuentas las pague el próximo gobierno. Pero las cuentas no las va a pagar el próximo gobierno, las vamos a pagar todos nosotros. Y entonces eso es lo que llama
a que haya una renovación en los cuadros del gobierno que han demostrado una total falta de capacidad de gestión, no solo a nivel del gobierno central, sino también a nivel de los gobiernos regionales y locales que, como tú dices, tienen el dinero, pero no lo saben invertir, no lo saben gastar, y en donde además hay una alta presencia de la corrupción que no debe quedar en inmunidad, o en impunidad, mejor dicho, ¿no? Entonces, de ahí que sea necesario recuperar la institucionalidad. El Perú lo que ha perdido es su institucionalidad. Hay que fortalecer a las instituciones, hay que capacitar a los burócratas para que realmente puedan cumplir con su trabajo. Así es urgente una reingeniería general que a pesar de ser ingeniero, Vizcarra no conoce ese método de hacer la transformación, porque es lo que se necesita en el país, es una reingeniería total, empezando del recurso humano. Entonces, pues, Vizcarra dice una cosa frente a las cámaras y la realidad del país es otra. O sea, todas las protestas que hay en los hospitales, en provincias, o sea, la realidad nacional es totalmente opuesta a lo que pregona Vizcarra, y eso no puede ser. Entonces, todo esto es a manera de crítica constructiva, porque se necesita, pues, ordenar al país, se necesita tener un criterio único, integrado en todos los sectores. Entonces, bueno, eso es como aporte de este humilde programa, pues, a esta problemática, y hay que remarcar que el país tiene la suerte, como el mundo admira, de tener una actividad que puede salvar en parte su situación, que es su sector minero energético. Bueno, en el programa, como es ya de costumbre, vamos a tener los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y muchas sorpresas más. Con esto volvemos luego de una breve pausa. Presentamos nuestro bloque, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido uno de los principales promotores del desarrollo minero de nuestro país, fomentando el conocimiento y la innovación tecnológica, así como promoviendo prácticas responsables en la industria minera. El Consejo Directivo se propuso trabajar sobre 4 pilares estratégicos para consolidar al Instituto como la entidad experta y de referencia en temas relativos a la actividad minera. Se puso especial cuidado en generar mayor reconocimiento, adhesión y fidelidad hacia nuestra institución a través de importantes mejoras en los servicios que brindamos a nuestros asociados, colegas y al público en general. Estas actividades nos permitieron contar con más de 3.700 asociados activos a la fecha, cifra récord para nuestra institución. El instituto fue aceptado como miembro del ICMM. También firmamos convenios con importantes instituciones para difundir los eventos internacionales y estudios realizados. Además, organizamos congresos internacionales de gran prestigio, como ProExplo 2019, que resalta los esfuerzos de exploración minera en Perú y Latinoamérica. Y Perumin 34, Convención Minera, donde autoridades, profesionales y técnicos analizan los principales retos para el sector, así como los resultados de las últimas investigaciones y los avances tecnológicos y científicos. Trabajamos estrechamente con la academia en la preparación de estudios y discusiones sobre la industria minera.
Mantuvimos una participación activa y visible en el sector, proponiendo temas de debate y soluciones a los retos que afronta el sector minero. En los últimos años, hemos realizado investigaciones de enorme impacto en la industria. A septiembre de 2019, gracias a la estrategia de comunicación implementada, se ha logrado generar más de 400 menciones en medios de comunicación. Perumin llevó a la marca a su visibilidad más alta de los últimos años. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión minera responsable y sostenible, fomentando el crecimiento económico del país y la mejora de la calidad de vida de los peruanos. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar los tradicionales jueves mineros organizados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, como es ya de costumbre, de manera virtual. En esta oportunidad se trató el tema Milpo, empresa pionera del desarrollo minero peruano. Veamos. Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El día de hoy nos complace presentar el tema Milpo, empresa pionera del desarrollo minero peruano, que contará con la especial participación del ingeniero Augusto Bertel, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El expositor nos compartirá su valiosa experiencia en esta importante empresa minera surgida a mediados del siglo pasado, donde laboró por más de 30 años ejerciendo diversos cargos. Esta jornada también contará con un panel de profesionales conformados, entre otros, por el antropólogo y periodista Jaime de Altaos, de Lampadia, el periodista Víctor Andrés Pons y el economista e investigador y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el señor Jorge Manco Saconet. Antes de iniciar la presentación, quisiera comentarles que esta presentación se marca en un proyecto más amplio que tiene que ver con las empresas pioneras de la minería peruana y la edición de un libro al respecto con miras al Perumín del Bicentenario. Al día de hoy, como ustedes saben, el Perú es el segundo productor de cobre del mundo, el segundo productor de plata y zinc del mundo. Los años 90, específicamente el año 93 en adelante, hubo un cambio importante en las inversiones que permitieron el desarrollo de grandes proyectos, pero antes de ello hubo empresas, como decimos, pioneras. Estas empresas abrieron el camino difícil y complejo de lo que al día de hoy es un éxito y un suceso en el mundo y en la economía del Perú.
Este proyecto, que en principio contará con 10 capítulos, busca relevar justamente el quehacer empresarial de los pioneros de la minería del presente y mostrar los avatares que tuvieron que enfrentar para salir adelante, logrando que el Perú se ubique en los primeros lugares de la minería global, generando crecimiento económico y condiciones para el desarrollo local y nacional. Así como ahora el ingeniero Augusto Bertel nos contará sobre lo que significó la evolución de Milpo, que al día de hoy es parte de Nexa Resources, esperamos que cada mes podamos presentarles un capítulo adicional de la publicación que tenemos proyectada. Seguidamente tendremos la exposición del ingeniero Augusto Bertel. Antes de ello compartiremos brevemente su larga trayectoria profesional. Don Augusto Bertel es ingeniero de minas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con programas de posgrado en Harvard Business School y en Northwestern University. Empezó su carrera profesional en 1966 como asistente de jefe de sección en la unidad minera San Cristóbal de la conocida Cerro de Pasco Corporation. Luego pasó a compañía minera Milpo, donde ocupó varias posiciones durante 30 años, entre los años 1967 y 1996, desde, como se dice, cachimbo hasta gerente general. Entre los años 1997 al 2003, se desempeñó como presidente y gerente general de compañía minera Antamina, donde lideró exitosamente la puesta en marcha de este proyecto conocido y de clase mundial. Ha sido presidente, como dije, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de Petroperú, de la Cámara de Comercio Perú-Canadá y del capítulo de Perú del Consejo Empresarial Latinoamericano. También ha sido miembro del directorio de empresas como Milpo, Atacocha, Huarón, Chungar, Corporación Minera Castrovirreyna, Interbank, Visa, Grañy Montero, Northmont, Chinalco International, Stevia, One, Libaue, Catering Perú y del PDAC. En la actualidad es presidente del directorio de Agrícola Chapi, gestora de negocios e inversiones de Graña y Montero, de Panoro Minerals, y es también miembro del directorio de Alturas Minerals y FIMA. Con esta breve presentación dejo con ustedes al ingeniero Augusto Bertel. Adelante, Augusto. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Quiero comenzar por hacer un reconocimiento especial al Instituto por iniciar este ciclo de presentaciones que persiguen rescatar el espíritu y obra de los pioneros de la minería en el Perú. Y al mismo tiempo agradecerles por permitirme hoy hacerles una presentación de algunos apuntes de la historia de Milpo, empresa en la cual laboré durante 30 años. El Perú es un país minero con claro liderazgo a nivel global. Contribución socioeconómica de la minería es enorme y se puede medir no solo a través de los resultados que su actividad directamente le brinda al país, como son cerca del 50% del incremento anual del PBI, lo contribuye muchas veces la minería. Alrededor de un 60% de las exportaciones son mineras. Esto también hay que acompañarlo por la importantísima cadena de valor que la minería genera. Hoy, la minería ha alcanzado una importancia tal que ha logrado promover el desarrollo de diferentes sectores económicos, proveedores de bienes y servicios como el metal mecánico, la construcción, el transporte, los servicios financieros, entre otros, así como de industrias de transformación de los metales que el país produce. Todas ellas hoy no solo satisfacen las necesidades de la minería, sino también compiten a nivel global exportando sus productos y servicios a otros países mineros. Otro aspecto muy valioso
a resaltar es la generación de empleo. Todos sabemos que por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, si no la única, sí la más importante actividad formal que genera empleo es la minería. Según el IPE, nuestra actividad genera 6.25 puestos de trabajos indirectos e inducidos por cada trabajador que labora en minería. Por lo que podemos afirmar que hoy son 1,5 millones de familias peruanas las que dependen de la actividad minera. Eran los años 20, los años 30, y el país era un país más descentralizado. Las personas que trabajaban en el sector minero no vivían en Lima, se establecían con sus familias en el lugar donde se encontraba la mina. Ernesto Bertelschutz y Luis Cáceres laboraban en la mina Colquijirca. Aquiles Venegas, ingeniero agrónomo, dirigía las haciendas de Eulogio Fernandini y Amador Nicander en la Cerro de Pasco. Estos 4 hombres laboraban en la zona, la conocían y la respetaban. Eran empresarios que se integraron con la comunidad, llegando inclusive a asumir responsabilidades cívicas en la localidad. Con el tiempo nace pues una amistad entrañable entre ellos, unidos por la pasión a la minería. Luego se suma al grupo de amigos Manuel Montori, abogado de profesión, residente en Lima. Es así como en 1934 deciden iniciar su primera aventura minera, Cuyuma, muy pequeña operación situadas en las alturas de Huariaca, pueblo entre Cerro de Pasco y Huánuco. Luego de su exploración y desarrollo, llegaron a instalar una pequeña planta de proceso. Lamentablemente, luego de unos años, fracasaron en su intento y tuvieron que paralizar las operaciones. Pero a pesar de ello, se mantuvieron unidos, conservando su sueño activo. Fueron así conocidos como las 5 barretas de Cuyuma. Siguiente lámina, por favor. El señor Eulogio Fernandini, accionista de la naciente Atacocha, le solicitaba a Ernesto Bertel que supervisara el avance de los trabajos iniciales que se venían realizando, lo cual lo llevaba a visitar con frecuencia a Atacocha. Para llegar, él debía ir a caballo. Siguiente, por favor. A lo largo de la quebrada Atacocha, donde se encontraban las labores mineras realizadas años antes por Agustín Carracedo, conocidas como el Rajo Arias. Sus diferentes visitas le permitió evaluar su potencial y visualizar la posibilidad de desarrollar un nuevo emprendimiento minero. Luego de 21 años de trabajo continuo a la negociación minera Fernandini, en 1942, Ernesto Bertel renuncia a Colquijirca para asumir la gerencia de operaciones de Castrovirreyna Metal Mines en Huancavelica. Cada uno de sus amigos siguió trabajando a lo largo de los años en sus labores, pero sin renunciar al sueño de desarrollar algún día un proyecto minero en el Rajo Arias. Ernesto Bertel, a su retiro, le pide permiso a Fernandini, su ex jefe, para iniciar el proyecto, lo que denota el gran respeto empresarial que se respiraba en esa época. Luego, Bertel le encarga a Aquiles Venegas y Axel Nicander adquirir los derechos mineros donde se ubicaba el Rajo Arias
e iniciar progresivamente labores de reconocimiento del proyecto que ellos denominaron El Porvenir. La perseverancia de este grupo de amigos hizo que luego de varios años finalmente naciera de su unión, amistad y respeto a la tierra un pequeño proyecto que con el tiempo se volvió en un gran emprendimiento minero que rescató los grandes valores empresariales de la amistad y de la minería nacional. En los primeros meses se realizaron trabajos de exploración y desarrollo y para el siguiente año, en 1950, lograr producir tan solo 5.144 toneladas, las que debieron ser llevadas a la planta concentradora de Colquijirca para su tratamiento. En paralelo, se construyó en El Porvenir la planta concentradora con una capacidad inicial de solo 50 toneladas por día, la cual entra en operación en febrero del 52. Esta fase inicial incluye la compra de las hidroeléctricas de Raihuán y Yanamachay, originalmente proveedoras de energía a la ciudad del Cerro de Pasco, pero ya obsoletas por la interconexión del cerro al sistema eléctrico nacional. Paralelamente también se habían iniciado la construcción de las primeras viviendas, talleres y almacén. Sin duda alguna, la dación de políticas a favor de la inversión privada, lo cual incluyó el Código de Minería de 1950, aunado a positivas condiciones de mercado, facilitaron el crecimiento progresivo del Porvenir. Milpo se ha caracterizado siempre por ser una empresa que miró hacia adelante, una empresa hacedora, con muchas ganas de seguir creciendo. La década del 60 se caracterizó por un esfuerzo constante de modernizar su infraestructura, con miras a ser cada vez más eficiente a través de la introducción de nuevos métodos de explotación que mejoraran su productividad. Hay que pensar que el sector minero no es especulativo, es una industria que apunta a largo plazo para crecer. Y por todo ello, las empresas que querían trascender debían soportar épocas malas y gobiernos malos, mirando siempre hacia el futuro. Para concluir, algunas palabras finales. En estos momentos, el país atraviesa nuevamente una situación económica, social y política muy delicada. Y rendirse no debe ser una opción. Yo quiero invitar a todos los empresarios a recordar la historia y analizar las diferentes lecciones aprendidas que uno puede sacar de ella. La principal y más importante es buscar las oportunidades en medio del caos, con una estrategia clara mirando hacia el futuro. No permitamos nunca que el miedo frene el crecimiento. Hoy el Perú requiere con urgencia que asumamos una actitud luchadora frente a la adversidad. La crisis económica derivada de la Segunda Guerra Mundial hizo que el Perú busque promover la minería y gracias a ello se dio el Código de Minería de los años 50, porque era claro que para levantar la economía del país se debía recurrir a la minería. De la misma manera, hoy en el Perú, la minería puede y debe volver a jugar un rol protagónico para la reactivación de la economía y el desarrollo social a gran escala.
Lamentablemente, la minería ha perdido su sitial en la sociedad. Contradiciendo la realidad, se ha hecho creer que sus impactos negativos son mayores que los positivos. Sucesivos gobiernos han dejado de promover su desarrollo e inclusive muchos gobiernos regionales y locales combaten su presencia. La opinión pública está confundida sobre su naturaleza y gran parte de los medios de comunicación difunden imágenes distorsionadas de la industria. Este es un fenómeno peruano, puesto que todos los países mineros que compiten con el Perú no adolecen de los mismos problemas. Ellos siguen teniendo a la minería como una actividad estratégica para su propio desarrollo. La minería ya ha realizado grandes contribuciones, pero ese beneficio puede ser mayor si se diera el compromiso tanto de las autoridades como de los actuales líderes mineros de sacar adelante el país, utilizando como palanca a este sector tan importante. El Perú tiene la suerte de tener los minerales, de generar la energía a buen costo y de contar con la mejor mano de obra de la región, así como excelentes técnicos y profesionales mineros. Nuestro país lo tiene todo. Solo falta generar la atmósfera adecuada para que la inversión vuelva a florecer. Y para ello solo nos falta o nos basta recordar que siempre el Perú está primero. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. En apretado 45 minutos, no solamente nos ha contado la historia de Milpo, de un grupo de 5 emprendedores, sino también nos ha dado un relato de lo que ha sido la historia económica, política y social del Perú de las últimas 5 o 6 décadas. Tenemos 3 destacadas personas que quieren comentar tu presentación, 3 personas que tienen una mirada crítica y reflexiva sobre el país. Dejo con la palabra inicialmente a Jaime Altaos, antropólogo de la organización Lampadia. Adelante, Jaime. Bien, muchas gracias. Estaba diciendo a ustedes por haberme invitado a comentar esta interesantísima presentación de Augusto Bertel sobre la historia de Milpo, que yo creo que es fundamental porque es cierto aquello con lo que ha terminado diciendo Augusto. La actividad minera es fundamental en nuestro país como palanca para el desarrollo y en un momento como este, con mayor razón aún, podría ser la gran palanca para sacarnos del profundo pozo en el que hemos caído. El Perú es efectivamente un país minero, pero el problema es que no se asume como tal, no se asume como país minero a diferencia de otros países mineros. Hay una resistencia ideológica, política, a veces ideológica, a veces interesada, con razones más bien de tipo climatístico, y lo que tenemos es una gran batalla ideológica a favor y en contra de la minería, a nivel nacional, pero también a nivel de cada proyecto. Cada proyecto es un pequeño escenario de combate ideológico, por decirlo así. Y esto, claro, se debe en parte al historial, a una parte del historial de la minería que efectivamente ha generado mucho impacto ambiental negativo. Evidentemente no el caso de la pequeña o de la mediana minería, como hemos visto en el caso de Milpo, pero podemos ver, pues basta con ver la Oroya para ver los impactos que se han producido. Y entonces, claro, hay un historial que va en contra de la minería y lo que se produce es una suerte de asimetría también entre, claro, en el entorno en el que vive la minería tenemos una asimetría
tecnológica, una asimetría de capital, pero también hay una asimetría de credibilidad que va en contra más bien de la minería por lo que estoy diciendo, y porque en esos ambientes es muy fácil que termine predominando ¿cómo podemos llamar? Es el reino de la posverdad, es el reino ideal, es el escenario ideal para el reino de la posverdad, de las fake news, de los mitos, ¿no es cierto? Porque es muy fácil, digamos, azuzar los miedos contra la posible contaminación del agua o la pérdida de las tierras, en fin. Es muy difícil, muy fácil azuzar esos miedos y es difícil contrarrestarlo con argumentos. En lugar de seguir adelante en esta disertación, digamos, resaltando la importancia de esta clase de historias para reconstruir la imagen de una minería y para que el país vuelva a ser orgulloso de su minería y pueda asumirse nuevamente como país minero. Por eso es tan importante este tipo de esfuerzos, este tipo de proyectos, digamos. Quería preguntarle a Augusto, hacerle 2 o 3 preguntas. Una de ellas vinculada a esto que estoy mencionando. Has relatado la historia cómo en los 70, en los 80, había, por ejemplo, un sindicalismo sumamente fuerte, hubo una huelga que duró más de 100 días, había políticas expropiatorias, incluso un terrorismo que no solamente mataba, sino que destruía capital productivo. En fin, había una serie de obstáculos muy grandes. En la actualidad no tenemos esos fenómenos, pero lo que tenemos es algo quizás más venenoso, y es una ideología que está calando y penetrando en la sociedad, una ideología anti-extractivista, como le llaman, pero ya estamos viendo que aquí no estamos ante una actividad puramente extractiva, es una actividad industrial, y una ideología antiminera, disfrazada de ambientalismo. Es un poco, digamos, el marxismo que se reorienta hacia el ambientalismo. Pero el problema de esa ideología es que va calando incluso en las generaciones jóvenes, por ejemplo, y va configurando un ambiente adverso a la minería. Entonces, quizás ese sea un, digamos, enemigo peor, no sé, que modas políticas pasajeras como las expropiatorias o el dólar boom o cosas de ese tipo. Y hay además otro elemento muy preocupante que no existía, me imagino, en esa época, que es la sobreregulación, una permisología, una tramitopatía cada vez mayor que hace que los emprendimientos mineros sean cada vez más complicados. Entonces yo le pregunto a Augusto, ¿qué época es más difícil para los emprendimientos mineros o para un emprendimiento minero mediano, para empresarios peruanos que quisieran lanzarse a la minería? ¿Esta época o aquella con sus complicaciones comparativas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Jaime. Yo creo que para iniciar un emprendimiento minero formal hoy día es prácticamente imposible, dada la llamada tramitología y todos los requisitos que hoy se le piden a un nuevo emprendedor minero. Más aún, la actitud negativa de muchas autoridades regionales y locales hacen que exista esta animaversión a este nuevo emprendimiento. Sin duda alguna, eso hoy lo hace muchísimo más difícil que el año 70, que habían 4.000 pequeños mineros laborando formales en este país y que hoy han desaparecido porque todos o la gran mayoría o desapareció o sigue ya en la calidad de informal. En los años 70 podía uno iniciar con cierta formalidad, cumplía con esa formalidad y podía iniciar su proyecto. Hoy es muy difícil hacerlo. Ese sería mi comentario. Como digo, hay, Augusto, muchas personas que se expresan agradeciéndote
haciendo una suerte de homenaje a tu desempeño en Milpo, tu desempeño destacado también en Antamina, pero sin duda tu desempeño ha ido más allá del sector minero, al sector construcción, al sector agrario, al sector incluso financiero. Yo quisiera dejarte para que nos hagas una suerte de resumen, que nos puedas transmitir a todos un mensaje de cierre de este esfuerzo de que la memoria minera no se pierda y que esa memoria nos permita, como se ha dicho también el día de hoy, construir un relato que integre y que nos permita seguir creciendo como país con la industria minera como uno de sus pilares. Como relato final, yo simplemente me limitaría a pedir que todos reflexionemos que la crisis que hoy afecta al Perú es muy, muy seria, es muy, muy grave. El problema de falta de empleo, de realmente del agravamiento de la pobreza en nuestro Perú, requiere urgentemente de que centremos el esfuerzo en generar las condiciones para que haya mayor inversión. Es el único camino para generar empleo que podrá generar ingreso a las personas y poder salir adelante. Reitero un llamado a todos los peruanos a coincidir en eso y a facilitar ese proceso. Creo que el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social debe de unirse en un solo crisol en favor al desarrollo de nuevas oportunidades de trabajo. Los peruanos claman por ello. Los verdaderos líderes tienen que tomar esa decisión. Muchas gracias al Instituto nuevamente por la invitación y a los tres panelistas por el acompañamiento que me han brindado esta noche. Gracias, Víctor. Augusto, en nombre del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas queremos agradecerte. Ha sido un jueves minero muy, muy aleccionador. Nos dejas un mensaje muy potente. Y también quiero reiterar el agradecimiento al panel que nos ha acompañado, 3 personas destacadas que reflexionan sobre el país, al señor Jaime de Altaos, al señor Jorge Manco Saconetti y al señor Víctor Andrés Ponce. Yo les agradezco a todos los que han participado y que nos han estado acompañando en esta edición. Me comenta Carlos que estamos hablando de más de 600 personas. Y para concluir, les vamos a pasar un video de cierre que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Todos los peruanos tenemos que esforzarnos, actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país. Los mineros trabajamos en aislamiento natural, con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus. El sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y, especialmente, en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados. En la minería formal, la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional, y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina. Examen médico completo. Evaluación médica minuciosa. Durante la estadía en campamento. Uso de mascarilla y equipo de protección. Estrictas normas preventivas. Distancia física. Campaña sobre bioseguridad. Control de temperatura. Organización en cuadrillas.
Sistema de cuarentena. Lavado continuo de mano. Durante el transporte de personal. Distancia física. Medidas de higiene y prevención. Nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad. Todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades. Con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo, así como a quienes más quieres en el mundo. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. La minería en tu vida. ¿Sabías que la minería está presente en casi todas las cosas que forman parte de tu vida? Sin la minería, miles de cosas cotidianas desaparecerían. Por ejemplo, el reloj despertador usa fierro extraído de la hematita y el vidrio viene mayormente del cuarzo. La alfombra que pisas por las mañanas está hecha de materias primas derivadas como el carbonato de calcio y piedra caliza. La electricidad se transmite por cobre, el cual viene de la calcopirita. El filamento de tungsteno proviene de la wolframita. El agua que usas pasa por tuberías que se recubren con zinc. Las navajas de acero contienen cromo del mineral cromita. El talco en polvo viene del mineral talco. El pan viene de campos de trigo fertilizados con fósforo de fosforita. Los platos se elaboran con arcilla. La sal se deriva del mineral halita. El teléfono puede tener más de 40 elementos obtenidos de minerales, y así podríamos seguir por horas con infinidad de materiales que usas todos los días. ¿Ves el impacto que tiene la minería en tu vida? En nuestro siguiente bloque vamos a presentar nuestro bloque de opinión a cargo del ingeniero Walter Casquino, consultor internacional. Bueno, el contrabando se suscita porque la comercialización de oro se ha complicado a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, porque no existen las condiciones adecuadas, los pequeños mineros pues pueden sacar entre 10, 20, 30, 50 gramos y con eso tienen bastante. Entonces, ¿cómo se puede vender oro a esas pequeñas cantidades desde el punto de vista de comercio internacional? El comercio internacional comienza pues con barritas de 10 kilos, digamos, ¿no? O 20 kilos. El comercio normal es 50 kilos. Entonces, esto no puede hacerse. Ahí tiene que entrar a tallar o un privado con las debidas autorizaciones que compre adecuadamente, o el Estado. El Estado debería mejorar esto y debería ser el comprador oficial del oro en general. Primero, para proteger y fomentar la pequeña minería, y segundo, para proteger el oro y comprar el oro y alimentar las reservas internacionales netas. Decía que sea complicado porque ahora están en el mundo las tendencias de comprar oro limpio. Y oro limpio quiere decir que tenga una trazabilidad desde su origen, desde su yacimiento, durante todas las etapas hasta que llega al comprador final. Y esto es todo un problema
que hay que estar dedicándose a llenar la documentación pertinente. Y luego aquí también en el Perú se ha complicado porque al tildársele a la pequeña minería como ilegal, entonces no puede vender nadie porque ningún pequeño minero su oro, sus pequeñas cantidades de oro, porque le piden que demuestre que es oro limpio. No es como decirle a los delincuentes, usted pruebe que es inocente, aunque hay un principio legal muy importante que dice que la presunción de inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en los casos en que hay ya calificación de minería ilegal, las autoridades de la SUNAT, de la Fiscalía, los mismos policías asumen que es oro ilegal, proveniente de la minería ilegal, de los delitos comunes, y le exigen al minero que pruebe que es oro limpio. Y esto es todo un papeleo, toda una documentación. Entonces el minero tiene, en realidad, cuando se ingresa al negocio del oro, tiene tres grandes problemas. Uno es sacar el oro, ¿no? Sacar el oro nomás ya es un gran problema técnico. Y ahí tiene deficiencias, pues, porque a la justa llega con el 40, 50% de recuperación y el resto lo pierde, porque no aplica tecnología. Y después comienzan sus otros dos grandes problemas. El problema de la burocracia nacional y el segundo de la burocracia internacional. Todo esto se superaría si es que el Estado compra el oro y él es el que comercializa a niveles internacionales. Hay todo un problema. El minero no le queda, el que se ha metido al negocio de la minería, no le queda otro camino que el contrabando, que todos sabemos que existe y que por eso nuestros vecinos de Ecuador, Bolivia y Colombia están incrementando su producción porque los mineros pequeños casi son empujados y presionados a cometer este delito que es el contrabando también, ¿no? Pero eso tiene sus bemoles, hay que reglamentarlo bien. En la antigüedad, cuando existía el Banco Minero y el Banco Minero compraba el oro nacional, no había este problema hasta que se canceló por diferentes otras razones el Banco Minero. Pero el contrabando no se le puede achacar al pequeño minero porque hay otros factores que no dependen de él por el cual está incurriendo en este delito, que el contrabando es un delito, que tiene que ver mucho con la obligación que tenemos todos los peruanos de pagar todos los tributos pertinentes, y el delito tributario existe pues también, ¿no? Pero esto yo creo que han sido desplazados los pequeños mineros hacia este mundo porque prácticamente no les queda otro remedio, porque una vez que consiguen algunos gramos de oro, venderlos se convierte en todo una odisea, todo un vía crucis, que los que, los que no quieren pasarlo, pues no tienen otra alternativa que incurrir en este delito que tiene que ser encarado por otras instancias, porque es una realidad y no podemos cerrar los ojos a esto. Lo único que quiero decir con esta exposición es que existen delitos que se le achacan al minero que no dependen del minero mismo y que si hay voluntad del Estado no se va a arreglar, no se va a arreglar y las cosas van a seguir así y el que va a pagar las consecuencias es la sociedad peruana porque cada vez están creciendo más los pequeños mineros, porque la tasa de desempleo es brutal en el Perú, es brutal, y entonces los que tienen vocación minera no les queda otro remedio que sacar tanto el oro aluvial como el oro de pequeñas vetas.
y eso es casi exclusivo para ellos porque las grandes empresas no ingresan a ese mundo. Los megaproyectos no ingresan al mundo de los pequeños yacimientos. Con esto simplemente he querido tratar el problema de la pequeña minería, que creo que requiere una visión analítica muy profunda de parte de las autoridades estatales. Gracias. Enseguida vamos a presentar un nuevo bloque en este programa Minería y Energía en Acción. Informe especial sobre los proyectos mineros. Perú, proyectos mineros entre el 2019 y 2022 sumarán 11.754 millones de dólares. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, para el periodo 2019-2022, las inversiones por ejecutar sumarán 11.754 millones de dólares, es decir, un 20.3% del monto global de inversiones, mientras que las inversiones por ejecutar después del 2022 serían de 42.083 millones de dólares, que significa un 72.8% del monto total. En el periodo 2019-2022, el Ministerio de Energía y Minas proyecta realizar una inversión de 2.496 millones de dólares, lo cual representa el 21.2% del total de inversiones a realizarse en el periodo 2019-2022. Siendo que este año Relaves B2 San Rafael estaría culminando su construcción, a la vez que otros 6 proyectos continúan en dicha etapa. Este 2020 se espera una inversión de 2.845 millones de dólares, significando un crecimiento de 14% en comparación al año previo. Este aumento es estimado en base a los mayores desembolsos que se esperan por parte de los proyectos Quellaveco, Mina Justa, Ampliación Toromocho, así como el inicio de la construcción de los proyectos Ampliación Pachachaqui, Corani, Integración Corocohuayco, Optimización Inmaculada, Yanacocha Sulfuros y San Gabriel. De esta manera, en el año 2021 continúa la tendencia positiva, con 3.089 millones de dólares, teniendo un aumento de 8.6% en relación con el año anterior. Si bien solo 2 proyectos iniciarán sus construcciones en este año, estos poseen una inversión global conjunta de 3.357 millones de dólares, que se ejecutarían camino al 2024. Además, el crecimiento sostenido de las inversiones anuales en proyectos de gran magnitud, como Quellaveco y Yanacocha Sulfuros, respaldarían este resultado. Finalmente, se tiene proyectada para el 2022 una inversión de 3.324 millones de dólares, representando el 28.3% del periodo. Finalmente, se tiene proyectada para el 2022 una inversión de 3.324 millones de dólares, representando el 28.3% del periodo. Asimismo, se registra un aumento de 7.6% en referencia al año pasado. Dicho año consolida la inversión de grandes proyectos mediante su inicio de operación. En adición, se espera haber comprometido la inversión de 11 proyectos, que sumada a la inversión conjunta de los proyectos que se encuentran en construcción en 2019, Ampliación Toromocho, Ampliación Santa María, Mine, Relaves B2 San Rafael, Ariana, Mina Justa y Quellaveco, sumados a la inversión ejecutada en los proyectos que culminaron construcción en 2018, Ampliación Tocoepala, Ampliación Marcona, Ampliación Shahuindo Fase 2, ascendería a una inversión global de más de 21.000 millones al 2022. Bueno, hemos llegado en este inicio del mes de la patria, que ojalá pues que eso motive a reflexionar a todas nuestras autoridades y pensar en el país. Entonces, hemos llegado al término de su programa y vamos a dejar en el comentario final del ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Gracias, Antonio. Yo quisiera traer a colación también un sector de la minería peruana que creo que no se le está prestando la debida atención, que es la minería artesanal. Aun cuando en el Congreso, en esta legislatura que ha terminado, han estado debatiendo un predictamen sobre la nueva ley de promoción de la pequeña minería y minería artesanal, pero que es un sancochado de los 4 proyectos de ley que tenía el Congreso anterior. Sin embargo, quisiera traer a colación
que el lunes pasado hubo un foro organizado por los mineros artesanales, sobre todo aquellos procedentes del sur, de la federación que preside la señora Gladys Tapia, con expertos del extranjero, miembros del Congreso, etcétera, en donde destacó una presentación muy interesante, para mí muy centrada, nada menos que de Saraí Toledo, la hija de Alejandro Toledo, quien estudió Ciencias Sociales, la Católica, y actualmente está haciendo un doctorado en minería y conflictos en la Universidad de British Columbia. Realmente propuestas, un diagnóstico primero muy centrado y propuestas de solución también muy interesantes, las que planteó Saraí, que tal vez en algún programa podemos extendernos sobre ello. Pero que este sector, que aglomera por lo menos a 100.000 mineros artesanales, más los dependientes, proveedores, 500.000 de peruanos, es un sector que además podría contribuir notablemente al fisco si se lograra formalizar. Eso es todo. Está comprobado de que es un descuido tremendo que se hace, es una irresponsabilidad, yo digo, hace tiempo. Y otro, hablando de Saraí, en el reporte que hizo Cuarto Poder el domingo, a raíz del cuñado de Vizcarra, que se había convertido pues, de contador en experto en comunidades y en experto en conflictos. Había estado en el tambo, en todos los conflictos, pero en contra de la inversión, ahí se comprueba de por qué piensa Vizcarra y se ha coludido en contra de Tía María. En ese reportaje, cuando investigan, lógico que no, como no conocen la conflictividad, eso pasa por alto, pero el que conoce la... En el caso de Saraí, que no tiene nada que ver con su progenitor, porque ella ni siquiera le llama papá, le llama progenitor, ¿no? Y da mucha satisfacción ver que hay una joven peruana inteligente que hace propuestas concretas. Ella ha estudiado muy bien el tema de la minería artesanal en Perú y en Bolivia, y todo lo que dijo y lo que propuso sonaba muy sensato. Perfecto, entonces esperemos pues, que realmente pues, haya contribuciones probadas, científicas, pero, y totalmente coherentes y que sean pues de utilidad para todos. Bueno, con esto nos despedimos pues en este mes de la patria. Hasta el próximo programa.